Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Smash Tenis. Mi nombre es César y bueno, pues continuamos hablando con gente que sabe de tenis. Hoy, pues seguimos en Argentina. La verdad es que los argentinos nos han dado un conocimiento muy, muy grande. Además de que, así como decía el buen Cabeiro, son gente que le gusta compartir, son gente que le gusta expresar su conocimiento. Y bueno, pues hoy estamos con Simón Páez. ¿Cómo está, Simón? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Eh, sí, coincido con Luciano Cabeiro, un colega de hace mucho tiempo y amigo, que hay algo de gustar compartir por estas tierras y creo que lo que se puede compartir tiene que ver con un poco lo que es la historia del tenis argentino. Me parece que nos permite hablar la misma lengua, digamos, de español, y el hecho de que Argentina tenga una tradición tan larga en lo tenístico hace que de alguna manera eso nos autorice a decir algo, sin posicionarnos en el lugar de la verdad, ¿no? Pero sí hay una tradición, digamos, es una cuestión de años. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, no sé si lo sabías, pero acá en México, la verdad es que perdimos, pues yo creo que ya varias generaciones, donde hace poquito vi que hace, creo que 15 años, 20 años, un mexicano ganó Monte Carlo, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo ahorita cuál, y ya no tenemos, estamos lejos de eso, ¿no? Digo, tenemos un Santiago González por ahí que anda peleando finales de dobles y cosas así, pero pues todo lo demás parece que no hay mucho. Las damas más o menos ahí van, pero pues sí, sin duda tienen más autoridad ustedes de hablar de tenis que nosotros. Sí, se da un caso curioso aquí en Argentina. Allí en México se está trabajando bien en las generaciones venideras, incluso ya hay un presente bastante interesante. Y acá, sí, en Argentina, la verdad que es difícil de explicar por qué, por qué se da este fenómeno. eh, donde el tenis, donde surgen jugadores continuamente, hay un montón de razones. Eh, Creo que hay más allá del talento o no talento, hay una capacidad de sobrevivir a la coyuntura económica que se da aquí, que creo que eso, al fin de cuentas, nos fortifica al jugador mentalmente. Eh, Creo que es una de las explicaciones posibles. Siempre yo creo que las cosas se explican por múltiples factores, ¿no? O sea, la tendencia que tiene nuestra mente para poder controlar las cosas es tratar de encontrar la gran verdad. Y en realidad la gran verdad no existe, digamos, es una sumatoria de factores. Eh, Así que bueno, acá estamos, tratando de compartir algo de mi recorrido y de lo que sé. Claro. Simón, platícanos un poquito de dónde vienes, qué has estudiado, con quién has trabajado, etcétera. Platícanos un poquito quién es Simón Páez. Bien. Tengo 37 años, soy de un pueblo cerca de Capital Federal de Buenos Aires, un pueblo que se llama Chascomús, un pueblo pequeño. Eh, Empecé a jugar con mi padre, yéndolo a ver jugar, ¿no? Con sus amigos, a mis 4 o 5 años. Mi padre me tiraba pelotitas de tenis y trataba de jugar con él. Y eso inició una carrera, ¿no? De amor por este deporte. Siempre fui un chico muy comprometido en cualquier cosa que hiciese, ¿no? Le ponía todo. Siempre creo que esto que voy a mencionar ahora suele pasar en la mayoría de las carreras largas, ¿no? Eh, Puedo decir que mi carrera es bastante larga en el tenis porque si tengo 37 años y empecé a los 4, son 33 años.
Eh, el profesor que era amigo de mi padre, o sea, mi mentor, ¿no? Mi formador, Antonio Cordonier, que por hoy trabaja en Colombia, eh, tiene un puesto bastante importante ahí como desarrollador de tenis. También es interesante el momento del tenis colombiano hoy por hoy, enorme, enorme, ha crecido un montón. Y bueno, y este tipo, Antonio, una persona a la que quiero muchísimo, me inculcó el amor por el deporte, por el tenis, y era un tipo de explicaciones largas, digamos. Le gustaba ir al hueso, ¿no? Y explicar. Y creo que y la enseñanza tenía un don. Y eso me fue impregnando, me quedó. Competí, como competidor, como tenista, no tuve grandes logros, sí jugué y entrené hasta los 17 años. No tuve grandes logros, no estuve entre los mejores tenistas de mi categoría. Ok. Sí era un niño talentoso, siempre fui más bien flaco y flaquito, liviano y más bien petizo, entonces me pasaban en potencia. Pero un jugador más bien táctico, inteligente, eh, con mucha mano, de esos que tiran mucho drop, slice. Ok. De los jugadores que son incómodos. Sí, 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 Ok. incómodo, incómodo. Y que me gustaba divertir, me gustaba el tenis vistoso. Caía en un error que es bastante recurrente, sobre todo en niños, ¿no? Ahora que yo trabajo como preparador mental, también fui entrenador, hay un error bastante recurrente en los niños, que es que a veces juegan para gustar, ¿no? Juegan para jugar lindo y no para ganar. Y eso a veces lleva mucho tiempo que lo entiendan. Y mucho dolor y mucho trabajo. Eh, bueno, acá no tenemos la posibilidad que tienen allí en el norte, ¿no? En México, Estados Unidos sobre todo, que el tenis universitario les brinda la posibilidad de continuar la carrera tenística, estudiando. Bueno, acá no existe tal cosa, así que a los 17 años también creo que fue un acierto de mi parte. Me di cuenta que como tenista no iba a llegar muy lejos y ahí corté de entrenar. Fue un periodo duro en mi vida, me dolió, fue doloroso porque eh, poder renunciar a un deseo nunca es fácil, ¿no? Renunciar a un deseo nunca es fácil. Y ahí me vine a Capital Federal a estudiar. Ok. Eh, Siempre me pareció muy interesante la mente, ¿no? Los procesos mentales. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es que sufrimos? ¿Por qué es que se dan determinadas situaciones? ¿Por qué es que repetimos? Y además el tenis, estará de acuerdo, es un deporte sumamente mental, por innumerables razones que después las podremos mencionar más adelante. Eh, y me vine a estudiar psicología. Eh, a su vez, nací en una familia de yogis. El yoga es una práctica milenaria que viene de Oriente, que, que trabaja, para aquí, para Occidente, lo que solemos pensar es que el yoga es una práctica física, pero en Ok. realidad el yoga es una práctica mental, digamos. Se utiliza el cuerpo como vehículo, como puente para acceder a los procesos mentales. Ok. Y mi madre y mi padre, ambos grandes profesores. Mi padre puntualmente se especializó en toda la rama del yoga que trabaja la mente, el control mental, la meditación, la visualización, y fue uno de los pioneros, te diría a nivel mundial, porque te estoy hablando de los años 90, ¿eh? O sea, hace mucho tiempo atrás, hace 30 años atrás. Él empezó a hacer yoga aplicada al deporte. Ok. Integró varios equipos olímpicos,
fundamentalmente en el deporte vela, ganando varias medallas. Aquí hay un deportista de vela muy consagrado que se llama Santiago Lange, que ganó 5 medallas olímpicas, y mi padre formó parte de su equipo toda la carrera. Ok. Entonces, todos esos datos, toda esa información, yo la escuchaba almorzando, en los desayunos. Era como el lenguaje que me atravesaba. Todo el tiempo se escuchaba eso. Y él me daba muchos tips para cuando yo jugaba. Así que eso también fue quedando. Y me vine a estudiar psicología, que podríamos decir que es la parte occidental del estudio de la mente. Recién te mencioné el yoga como una de las partes occidentales del entendimiento mental. Yo vine a estudiar lo occidental. Y en la carrera, estudiando la carrera, a mis 18 o 19 años, me di cuenta que, bueno, me interesaba tener dinero, contar con dinero, y para eso tenía que trabajar. Entonces, se me ocurrió dar clase de tenis con 19 años. Y ahí en el momento donde yo entré a una cancha de tenis, me puse a dar la primera indicación, tuve la suerte de ya entrar en un centro de entrenamiento. La persona que me abrió el lugar y que me probó, ¿no? Como la entrevista sería la entrevista, lo hice con chicos que jugaban al tenis bastante bien. Y ahí se produjo en mí la magia, digamos. Todo aquello que te había contado sobre mi vínculo con la enseñanza, que me había inculcado mi entrenador, mi formador, lo pude plasmar muy rápido. También yo siempre fui un chico que tuve un don o cierta facilidad para expresarme y para conectar con el otro. Entonces, ahí rápidamente empecé a crecer como profesor y en esta academia, ¿no? Con chicos, había chicos desde los 9 años hasta los 15, y me encontré con una facilidad y con una pasión muy grande. Entonces, rápidamente me empecé a posicionar como entrenador de tenis. Simultáneamente yo hacía la carrera de psicología y simultáneamente seguía nutriéndome en el aspecto del yoga. Entonces hacía estas 3 cosas a la vez y rápidamente yo le inculcaba a los chicos que yo entrenaba todo este aspecto mental. Mis entrenamientos eran muy mentales, digamos, más allá de que me gustaba lo artesanal de enseñar un golpe, formarlo, la técnica, les hablaba mucho de lo mental, ¿no? De la actitud. Y ahí tuve la posibilidad, creo que hay algo ahí de azar, ¿no? Siempre para mí el azar es muy importante que lo entiendan cuando trabajo con tenistas y con deportistas en general, porque me parece que cuando no se contempla el azar y el jugador o la persona cualquiera se para desde el lugar de que podemos controlar todo, se vuelve muy peligroso, porque yo esto lo creo y lo puedo charlar con cualquiera durante largos ratos, ¿no? Hay algo que no controlamos, hay algo que nos excede. Y en todo caso lo que se puede controlar es cómo reaccionamos ante el azar, o ante la suerte, o ante lo inesperado, ¿no? Eso es lo que se puede controlar, pero hay algo que nos excede. Entonces, digo, el azar tiene que ver con esto. Me crucé, vinieron a mí de boca en boca, porque se empezó a charlar que se trabajaba bien en la academia que yo estaba como coordinador, me aparecieron grandísimos jugadores. Entonces, formé parte de la formación de chicos que hoy por hoy, digamos, de chicos que fueron número 1 aquí en Argentina, en la categoría de 10, 12 y 14, Okay. y que hoy por hoy siguen jugando y son profesionales. Estos chicos son Tomás Echeverry, que hace poco, de hecho, hará 2 semanas atrás, logró entrar al top 100 allí en México, ganándole a la semifinal a Jarry. Okay. Luego perdió la final con un suizo.
Tomás Echeverry, yo formé parte de su formación desde sus 9 hasta los 12 años de él. Camilo Hugo Carabelli, que fue número 1 en 12, 14, fue número 1 COSAT. Hoy por hoy está 170 ATP. Julieta Estable, una chica que ha sido número 1 aquí, que hoy por hoy está, creo que 400, WTA 500. Y eso a mí, digamos, me permitió acceder a las grandes ligas. Porque los entrenadores de alta competencia a nivel profesional, que también tenían chicos que jugaban con los chicos que yo entrenaba, con estos que mencioné, me empezaron a conocer. Puntualmente, si bien puedo enumerar una gran cantidad de entrenadores con los que me crucé, desde Mariano Hood, Monachesi, mismo Lucho Cabeiro. Lucho Cabeiro, cuando yo lo conocí, entrenaba a un chico que competía con Tomás y con Camilo, y se daban unas batallas impresionantes de 3 horas, se mataban en la cancha, que es Axel Heller. Lucho lo entrenaba a Axel Heller, que fue número 1 del mundo en 18, llegó a la final de Wimbledon y de US Open en Junior, ¿no? Hoy por hoy está estudiando en Estados Unidos, en Stanford. Pero puntualmente un entrenador me volvió a abrir una gran puerta, que fue Fabián Blengino. Fabián Blengino tiene una de las academias más grandes de Sudamérica, podríamos decir de América, donde pasaron todos los jugadores. Schwarman entrenó en la academia de Blengino, Guido Pella entrenó en la academia de Blengino, Hugo Delien, el boliviano, entrenó en la academia de Blengino, Juan Londero, bueno, todos los que se te puedan ocurrir. Entonces Fabián me abrió, estoy muy agradecido a él, me abrió las puertas de su academia, y ahí, que queda en Parque Norte. Parque Norte es un lugar muy grande aquí, que tiene es un complejo con muchísimas canchas y muchas cosas, muchas posibilidades, un terreno muy grande. Y allí comencé a trabajar, empecé a tener contacto con jugadores ya ATP profesionales, y conocí a una figura también muy importante en mi carrera, que fue Martiniano Orasi. Martiniano Orasi es un preparador físico, fue el preparador físico del Potro, y es el preparador físico de Diego Schwartzman, hoy por hoy. Okay. Marty puso su gimnasio, que se llama Sport Lab, en Parque Norte. Entonces, un día yo estaba viendo a uno de mis entrenados, de mis preparados, que era Camilo, que hacía preparación física con Martiniano en el gimnasio ese. Y ahí lo conocí, empezamos a charlar, le comenté que era instructor de yoga, Martiniano un fanático de yoga, y me invitó a dar yoga aplicado en su gimnasio. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque eso a mí me permitió salir de la cancha como entrenador y empecé a hacer lo que a mí ya me gustaba. Todo eso pasó cuando yo ya me había recibido de psicólogo. Entonces, de repente era psicólogo y estaba dando clases de yoga aplicada a tenistas en el gimnasio de Martiniano. Te estoy diciendo que le daba yoga a Diego Schwartzman, Guido Pella, Londero. O sea, imagínate, para mí era un sueño, porque tenía la posibilidad de estar con estas bestias. Y entonces ya ahí yo ya empecé a encontrar mi perfil como preparador mental. Y bueno, y luego eso me permitió seguir trabajando con esta gente que tomaba clases de yoga conmigo, conecté y seguí trabajando como preparador mental. Puntualmente bueno, ahí imagínate que le di clase a Garín, digamos, como ya te digo, Schwartzman, Pella, Londero, Sebastián Báez, que hoy por hoy está top 100, toda esa gente estaba ahí en el gimnasio.
Imagínate lo que era ese gimnasio de preparación física que continuamente estaban dando vueltas todos estos tipos. Vos entrabas ahí, estaba Schwarzman a un costado, Pela haciendo otro trabajo, y desde ahí hasta el 1000 del mundo, 1000 ATP o 1000 WTA. Fue un boom impresionante. Y bueno, de ahí particularmente quedó un vínculo muy lindo y seguí trabajando con Londero, el Topo. Justo me acuerdo que ese año del Topo, él llegó a tocar, fue 50 del mundo, hizo octavo de final de Roland Garros, perdió con Nadal, ganó un ATP, entonces ahí me fue posicionando. Hay algo, viste, siempre de el boca en boca, ¿no? Hay algo que nos atrae del éxito, ¿no? A veces eso es bueno, a veces no es bueno, pero eso me posibilitó crecer porque empecé a trabajar, digamos, con jugadores y jugadoras de todos los niveles. Y bueno, y hoy por hoy sigo vinculado a la enseñanza. Acá trabajo, soy el coordinador general de tenis de un club inmenso que se llama Cuba. O sea que esa pasión por el tenis sigo adentro del CURT y sigo tirando pelotitas de tenis, pero lo que más me tira es la competición a gran escala. Y bueno, para redondear esto, porque me extendí un montón, estoy hablando un montón. En esa academia de Blenchi, que esto tiene que ver un poco con por qué estamos hablando nosotros dos. En esa academia, que al ser tan grande y tener tanto prestigio, convoca a chicos de toda la región, también europeos, norteamericanos, pero de Latinoamérica fundamentalmente. Allí conocí a Alan Lemaitre, que es el director de la Academia TCP ahí en Mérida, una academia muy grande, y él estaba, me acuerdo, esto hará 5 años atrás, estaba con dos pequeños que tenían 14 años, Rodrigo Pacheco y Luca Lemaitre, el sobrino de Alain. Y bueno, y ahí empecé a hacer unos trabajos con ellos, venían a mi estudio, les enseñé cuáles eran las bases del yoga aplicado y idea. Y desde ahí quedó un vínculo muy bueno con Alain, también con Sandor, que es la persona que está también con él dándole una mano en la academia, y desde ahí empecé a trabajar con chicos mexicanos que compiten desde 12 años hasta 18, 19. Así que bueno, acá estamos, por eso estamos charlando un poco, ¿no? Ese es el vínculo. Además de que Luciano Cabeiro, que es este colega amigo mío, se fue está trabajando en México está entrenando un chico allá que también soy su preparador mental. Así que bueno, ese es mi vínculo con tu hermoso país, con tu hermosa nación. Gracias. A ver, Simón, digo, está buenísimo porque de hecho de ahí voy a empezar a dividir ahora sí que por todas partes, pero está buenísimo el intro para poder tener un parámetro general de ti, ¿no? Platícame, ¿cuál es el trabajo que hace un preparador mental en un jugador? Bien. Innumerables, pero yo lo que trato de hacer, a ver, lo que yo considero de lo que brindo, que es un plus respecto de otros psicólogos deportivos, es que yo lo que creo es que la psicología se agota, digamos, la charla se agota, la charla psicológica. Tiene un límite porque a veces el jugador, la jugadora, no tiene ganas de hablar, no tiene tiempo, no conecta, no se abre. Entonces, la posibilidad que me da la práctica de yoga es de abrirlo desde lo corporal. Porque al fin de cuentas, es lo que yo insisto, cuando el punto arranca, no hay mucho tiempo para pensar, no tenés tiempo para pensar, tenés que fluir y tenés que jugar. Y hay ¿Sí? una cosa que es muy corporal, de sensaciones, lo que llaman feeling, ¿no? El tenista, el gran deportista en general, es un tipo que tiene una conexión con su cuerpo enorme. Entonces, cuando vos entrás desde la práctica del yoga, empiezan a sentir
y empiezan a conectar y empiezan a tener sensaciones muy lindas, que eso permite que el abordaje sea de diversas formas. Pero, por ejemplo, a ver, yendo desde la psicología, lo básico de un psicólogo, primeramente, estar en contacto con todo el equipo. Por lo general, un tenista de alta competencia tiene un equipo que se compone de entrenador y preparador físico. Entonces, un psicólogo tiene que estar en contacto con todos ellos y empezar a detectar pequeños desórdenes en la comunicación. Porque uno piensa que tiene claro que lo que dice está alineado con lo que piensa y que todos están de acuerdo en lo que dicen, y cuando te vas metiendo profundo y vas charlando con cada una de las partes, te vas dando cuenta que a veces los mensajes son contradictorios. Entonces, eso hace que el jugador no pueda terminar de avanzar en determinadas situaciones, ¿no? A veces la propia mala comunicación obstruye esto. Entonces, por un lado, eso, trabajar con el equipo. Segundo, obviamente, ganar la confianza y la charla con el jugador, ¿no? Hay una cuestión que yo siempre la explico en estos términos. El estrés o la tensión o la presión, la famosa presión, la podemos medir en términos de voltaje, digamos. Cuando uno está muy estresado, cuando uno siente mucha presión, cuando uno siente mucha tensión, quiere decir que la electricidad, el voltaje de electricidad adentro de nosotros, digamos, sobre todo en la mente, lo que Sigmund Freud llamó el aparato psíquico, significa que está con mucha carga de electricidad, que el voltaje está muy alto. Okay. Y una de las principales herramientas para que ese voltaje baje, disminuya, y para que la persona, en este caso el jugador, encuentre mejores recursos para lidiar con esto, es la charla, la palabra. La palabra es mágica, digamos, es una de las grandes llaves. Pero como te dije, para mí no alcanza. Entonces, otro modo de abordaje que yo tengo es integrar toda la parte que tiene que ver con lo oriental, con la práctica de yoga. ¿Por qué? ¿Por qué me parece esto? Por dos motivos fundamentales. El yoga provee herramientas que mejoran el autocontrol. Y el autocontrol es fundamental, digamos, adentro de la cancha, ¿no? Por otro lado, las técnicas de visualización. Las investigaciones científicas corroboran que hay una parte de nuestro cerebro que no distingue entre la realidad y la imaginación. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, es muy interesante. Que uno, imaginando y visualizando de forma sistemática, todos los días un poco, empieza a lograr conexiones mentales para que una vez que la situación deportiva, en este caso el punto de tenis, estás adentro de la cancha de tenis, la mente ya sabe por experiencia, por más que lo imaginó y no lo vivió, tiene un plus. Tiene una pequeña ventaja. No digo que sea mágico, ¿no? Pero acá se trata, de hecho para mí, un buen preparador mental es el que tiene claro que no hace magia. O sea, no somos magos, no soy mago. Simplemente hago un aporte para que el tenista con el que trabajo tenga un plus a la hora de competir. Entonces mencionaba esto de la visualización, digamos, que te da un plus. Por otro lado, digamos, la meditación reduce el estrés enormemente, digamos, una persona que medita reduce el estrés y fundamentalmente, creo que este punto redondeo con esto, hay algo que refieren todos los deportistas de elite que tiene que ver con esto.
Ellos dicen que cuando han logrado su máximo rendimiento deportivo, su mejor momento, ¿no? Cuando han jugado en su máximo nivel, son momentos donde no hay mucho pensamiento, donde Okay. simplemente juegan, simplemente están compitiendo, están sintiendo el cuerpo. Y eso en algunos libros se llama momento blanco, punto cero, le han puesto diferentes nombres. Yo creo profundamente que eso se parece muchísimo y está hermanado con el estado meditativo. Okay. De hecho, la definición de yoga significa unión cuerpo-mente. El estado meditativo es cuando se produce esa unión cuerpo-mente. Y los momentos de mayor nivel y a donde yo apunto que el jugador vaya en cada partido es a acercarse a ese momento. Después no sucede, digámoslo, realmente son muy pocos los partidos, esto siempre repito lo que dice Nadal, ¿no? Él dice que en muy pocos días al año él juega bien el tenis. Después lo que hace es competir. Entonces, nuestro norte, lo que yo trato de trabajar con el jugador es que aprenda a generar esa conexión, ese poco ruido mental que le permita estar conectado con el cuerpo y con el momento presente para poder lograr este mejor momento de su rendimiento. Ahora, eso no se sostiene durante todo el partido, es muy difícil. Después viene todo lo otro, ¿no? Darle herramientas para poder volver a ese momento o para poder competir con lo que tiene. Oye, Simón, a ver, todo esto, acá creo que le llaman el estado de flow, que le llaman, ¿no? Así como que vas fluyendo, como que no sabes, como que ni siquiera estás pensando, pero lo estás haciendo de una forma muy bien. Hace poquito, me aventé un podcast, que de hecho, digo, no sé si por ahí lo hayas escuchado, creo que es un mexicano que se llama Oso Traba. Esta persona hablaba que hay grandes empresarios, digo, no dijo nombres, pero está hablando supuestamente de empresarios de muy alto nivel, que están experimentando para poder llegar a este estado de flow, que concuerdo contigo, que decían que en determinado momento ese estado lo llegan los grandes meditadores o la gente que tiene mucho trabajo de esta parte, y hablaban hay una cosa que le dicen ayahuasca, hay una cosa que le dicen el sapo o algo así, que dice que es un veneno, que no sé qué, y que algo te lo metes y provoca algo. ¿Sabes tú algo de eso? ¿Es real? ¿No es real? No sé. Bueno, sé, creo que igual, digamos, más allá de que te voy a comentar lo que sé al respecto, Ajá. eh, me interesa ir por otro lado. Ok. A ver, digamos, Carlos Castañeda, que fue un antropólogo supuestamente norteamericano que se fue, creo que fue a México a vivir y a convivir con un chamán que lo introdujo en todas estas plantas. Ok. Es famoso Castañeda. Su libro se llama Las enseñanzas de Don Juan, lo recomiendo. Habla de los estados alterados de conciencia, Ok. digamos, que proveen sobre todo esta planta maestra que es el ayahuasca. Eh, lo que pasa es que esos estados, digamos, son tan profundos que uno no podría realizar una actividad cotidiana, ¿no? O de este mundo, ¿no? Ok. No podés jugar al tenis habiendo tomado ayahuasca porque no hay forma. Creo que no podría estar en una cancha de tenis. Ok. A mí me interesa abordar este tema de este momentum o este flow o está como por un tubo. A mí lo que me gusta es ofrecerlo y plantearlo desde un lugar cercano a la persona. Y te lo voy a decir de esta forma. Todos tenemos
alguna actividad que nos gusta hacer mucho. Ok. Suponte cocinar. ¿Tú cocinas? Poco. Bueno, hay gente que cocina que por más que haga otra cosa, ¿no? Tenga otra profesión, le gusta cocinar. Ese momento donde esta persona que le gusta cocinar es tan especial que para esta persona, para cualquier persona, se produce algo como que el momento se detiene. Entonces, Ok. está con todos sus sentidos pensando en esa cebolla o en ese chili que está picando y no hay nada más que ese chili que está picando. Esa persona está en flow. Una persona que practica yoga y que conecta y que le gusta el yoga y que destinó y que logra ese parar el tiempo mental y se dedica a la práctica de yoga, está en flow. Cuando el tenista está conectado adentro de la cancha y se olvida, yo trabajo mucho esto, ¿no? O sea, yo no le puedo decir al tenista, porque si no sería yo un tonto o un loco, que los datos no existen, digamos. Yo no le puedo decir a Nadal, Nadal, está sacando para ganar tu Roland Garros número 19. No sé cuánto Roland Garros, creo que me olvidé cuánto Okay. ganó Rafa. No, tu 14, 13. Porque eso es un dato de la realidad que él tiene. Ahora, lo que yo puedo trabajar con Nadal es a que aprenda su cabeza a dividirla para que ese dato de la realidad no lo abrume y no le pese tanto a la hora de pegar su forja, su Okay. drive. Porque si uno pega el drive, hay momentos en la carrera de un tenista donde hay un punto en todo el partido que le define un montón de cosas. Entonces, si vos vas a pegar tu forehand con el peso de todas las cosas que te estás definiendo en ese punto, probablemente cómo lo pegues. A ver, te paso la pregunta a vos. ¿Cómo te parece que lo vas a pegar? Sí, no, evidentemente lo primero que se me viene a la mente es no lo pierdas, ¿no? O sea, no es gánalo, sino más bien no lo pierdas. Y Acá, segundo, dicho en el llano acá en Argentina, con un cagazo de locos lo pegás. okay, no lo Con un miedo pierdas, bárbaro. tenso, exacto, miedo, creo que sería la primera Entonces, palabra, ¿no? probablemente ese drive no salga como podría salir si vos desarrollaste esta capacidad de bloquear todos esos datos y te conectaste con el momento presente de ese punto. Porque yo lo que les digo es, pensemos esto, César, ese drive que vas a pegar es el drive que pegaste 800 millones de veces. Es el Okay, mismo drive. La cancha es la misma. No cambian las dimensiones. Entonces, lo que hace que ese drive se pegue con tensión y la cancha parezca más chica y la red parezca más alta es todos los datos que tienes en tu mente que te están abrumando. Yo no digo que uno pueda despojarse al 100% de esto, pero en lo que consiste parte de mi trabajo es que el jugador vaya aprendiendo la capacidad de despojarse un poco de esos datos. De aunque sea eliminar el peso de 1 gramo. Ya con que logre, con lo que yo le doy, eliminar 1 gramo de peso, ya está mi misión cumplida. ok, perfecto. Mira, de hecho te platico, digo, yo jugué tenis amateur desde muy chiquito y yo, cuando tú me dices eso, yo me identifico muy, muy, muy pesado, porque de hecho yo era el clásico que te había jugado 40 veces en el club, te había ganado todas y me ponías a jugar un torneo donde era el torneo del interno del club, o sea, ni siquiera un torneo de federación o algo, ¿no? Un torneo, el puro hecho de que me dijeran, es torneo, y me ganabas. O sea, eso luego me identifico inmediatamente porque yo siento esa parte, pues, donde hasta tú mismo dices, yo soy el favorito, le he ganado 40 veces, sé que juego mejor que él, tengo más herramientas, tengo más todo. Incluso te empieza a ganar y la carga emocional es todavía más. O sea, tú dices, no, o sea, ahorita tengo que ganarle. O sea, le he ganado 40 veces. O sea, no entiendo por qué me puedo ganar. Pierdes el partido y todavía es peor la carga emocional, porque de hecho, pues dices, o sea, le he ganado 40 veces. O sea, no entiendo. Cuando tú me hablas de eso, te lo entiendo completamente, ¿no?
por eso es que yo digo que desde mi perspectiva, solamente con premisas psicológicas no alcanza, porque en realidad lo que a ti te sucede, lo que le sucede a cualquier jugador, digamos, cuando se bloquea, es que hay exceso de mente. Y ese exceso de mente no lo podés controlar desde mi perspectiva, no se puede controlar con una correcta forma de pensar, porque una correcta forma de pensar la situación no deja de ser más mente todavía. Okay. Entonces, realmente no tenemos un control 100% consciente de lo que pensamos. Los pensamientos se nos vienen, no tenemos control, digamos. Entonces, me parece que lo interesante pasa por aprender a salirse un poco de la mente. Oye, Simón, a ver, yo cuando tú hablas de yoga, lo primero, digo, te soy honesto, en mi vida he hecho un yoga y de hecho me da curiosidad, fíjate, de hecho te digo, ya escuché estas entrevistas, he escuchado a varias personas que creo que cada vez integran más el tema del yoga en su día a día. Y digo, pues normalmente te enteras de gente que pues se supone que es exitosa y que ha logrado cosas en su vida, ¿no? Entonces, como que empieza a dar curiosidad. Pero yo lo primero que me encuentro con yoga desde mi ignorancia es, pues, no sé, las clásicas señoras a las 6 de la tarde en un tapete estirándose y con la posición, creo que ¿qué? La tortuga y cosas de esas. O sea, eso es igual transformado en el tenis, así se inicia, es diferente, no sé, platícame, bájame un poquito cómo sería el trabajo con un tenista. Bien. Primero que es muy artesanal, digamos. Yo tengo la posibilidad también al haber nacido en una familia como la que te conté, digamos, donde las enseñanzas de yoga eran parte de los almuerzos y las cenas familiares, y también hace más de 15 años que practico, eso me ha permitido ir puliendo y perfeccionando mi estilo, ¿no? Entonces, lo que tú refieres sobre el yoga es la versión sumamente occidentalizada. Ok. ¿Qué quiero decir con sumamente occidentalizado? Con que está el foco puesto en la figura corporal. Como tú dices, la tortuga, el perro, el gato enojado, gato contento. Son todos movimientos corporales. Si yoga no está enseñado con esta base que yo te digo, mental o filosófica, se queda pura y exclusivamente en lo que tú dices. A ver, yo lo que les digo, pero obviamente también es respetable, porque tampoco quiero quedar en un lugar de pedantería o de ser un fastidioso respecto de otros instructores de yoga. Pero cuando el yoga está dado poniendo el énfasis solamente en la figura física y no está acompañado de esto que estoy hablando de enseñar cómo se genera ese estado de flow o ese estado de conexión que hoy por hoy está tan de moda con el mindfulness, ¿no? El mindfulness toma muchas de sus bases del yoga, es así. Entonces yo lo que les pregunto es qué diferencia hay con el stretching. Al fin de cuentas es un stretching, es un estiramiento o es una elongación. Bueno, lo que yo trato es de que uno a medida que le va dando ciertos tips para que la persona que hace la práctica física, como tú dices, ¿no? Estas posturas que se llaman asanas, ¿no? Posturas o asanas, vos tenés que saber orientarlo para que genere esa conexión de lo que yo te dije, conexión cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Entonces, en última instancia, y aún así es buenísimo, el beneficio más básico que te da la práctica de yoga es mejorar la postura, la flexibilidad, el control sobre tu cuerpo. Pero no es mi finalidad, digamos. La finalidad es el control mental. Porque en la práctica de yoga,
se reproduce lo que a ti te pasa en ese partido de tenis que tú cuentas cuando pierdes por campeonato al chavo que le ganabas en el amistoso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Uno está en la postura, en la práctica de yoga, y su mente, como la mente trabaja en otra dimensión distinta al cuerpo, ¿qué quiero decir con esto? El cuerpo es materia. Si yo te digo, César, ¿dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está? Pues aquí, ¿no? O sea, Aquí. Lo puedes tocar, lo claro. puedes tocar. Ahora, si yo te pregunto dónde está tu mente, Pues lo primero que se me ocurre es, todo el mundo lo hacemos necesariamente aquí, pero creo que no es ahí exactamente está el por ahí, ¿no? cerebro. Ahí Ajá. está el cerebro. Y ahí se puede decir que se produce la función del pensar. Pero la mente no es el pensar ni el cerebro. La mente es allí donde ponemos nuestra atención. Entonces, como la mente está en otra dimensión y no tenemos control de dónde ponemos la atención, tú de repente puedes estar en la cancha de tenis y podés estar pensando en tu perro o en que estás apurado porque tenés hambre. Todo eso produce esa separación entre mente y cuerpo. Cuerpo que está jugando el punto de tenis y mente que está pensando. Te dije lo más nimio, ahora volvamos a un lenguaje más tenístico. Cuerpo jugando el 40-30, 5 iguales del tercero. Okay. Y mente pensando, si gano este punto, me pongo 6-5, y si me pongo 6-5 estoy a un game de quebrar y ganar el partido, y si gano el partido, paso a cuartos de final, y si paso a cuartos de final puedo contra tal chavo que le gano siempre, entonces puedo pasar a la semi, y si paso semi, gano tantos puntos, y eso me va a posibilitar estar 8 en el ranking. Todo eso piensa la mente. Sí. O lo contrario, se va al pasado y dice, acordate, César, que la última vez que jugaste un 5 iguales en el tercero, te asustaste y perdiste. Todo Okay. eso condiciona a tu cuerpo que va a jugar, tu pobre cuerpo tiene que afrontar el punto con ansiedad, miedo, enojo, frustración. Todas esas cosas disminuyen las posibilidades que tiene para jugar el próximo punto. Entonces, eso nos pasa, esa división mente-cuerpo nos pasa en todas las cosas que hacemos. Digamos, yo estoy haciendo esta entrevista con vos y recién miré el celular porque estoy pensando también en mi trabajo de la tarde. También estoy pensando en lo que tengo que almorzar. Y también, entonces, esa es la función de la mente. Es maravillosa, pero también nuestra máxima condena. Entonces, de lo que se trata un poco la práctica de yoga es de ir aprendiendo. La práctica de yoga profunda, ¿no? Aclaro esto, la que no es solamente una actividad física. Entonces, la práctica de yoga sostenida en el tiempo y profunda te va brindando herramientas para poder direccionar la mente. Ok. ¿Cómo me vería, cómo se ve un jugador o una persona normal haciendo ese tipo de yoga? ¿No necesariamente viene en la posición o es la posición con algo más mental o cada quien lo define como lo va aprendiendo y le va funcionando mejor? ¿Cómo lo definirías? La posición es fundamental porque a medida que vos vas habitando tu cuerpo, con cada vez más presencia, con cada vez más foco, y los pensamientos dejan de ir hacia afuera y se centran en tu propio cuerpo, la postura va mejorando. A ver, digamos, que pensemos en los tres grandes, ¿no? Saquemos un poco a Rafa, pero pensá en Djokovic. Ok, La postura de Djokovic es fenomenal. Y pensalo a Federer, es un bailarín clásico. O sea, es muy difícil jugar bien al tenis si el cuerpo no roza la perfección, digamos.
De hecho, todas las imperfecciones técnicas tienen una relación con el cuerpo que no puede llevar a cabo determinado movimiento, ya sea por falta de fuerza, por falta de flexibilidad, por falta de coordinación, por falta de conexión. Entonces, yo encuentro como un paralelismo y una similitud muy importante a la práctica de yoga física y mental con lo que sucede dentro de la cancha y con lo que sucede en lo cotidiano de nuestra vida. Buenísimo. Fíjate, de hecho, creo que al que más se le nota, primer pregunta. Hablas del famoso Big Three. Han pasado generaciones completas, le han pegado a 3 generaciones desde, retiraron al Sampras y Agassi, etcétera. Juegan con la generación, por ejemplo, de Tsonga y Monfils y etcétera. Chance hasta Dimitrov lo puedo meter ahí. Y después es fecha de que le siguen pegando a Zverev, ¿cómo se llama el griego? Tsitsipas, etcétera. Y sin duda, yo creo que no es pegarle bonito la pelota, no es pegarle fuerte, porque sin duda estos chavos lo hacen mucho mejor que Federer, que Djokovic y que Nadal. Pero ¿crees que realmente la gran diferencia está en lo mental, está en el trabajo? Veo a Djokovic incluso que sí es el que pierde más las cabras, pero también es el que trabaja más cuando va y se sienta, por ejemplo. Va y se sienta y todo el rato lo ves respirando y todo el rato lo ves así como que sí trabajando en forma mental. Tal vez los otros los hagan de diferente forma y tal vez un poquito más discreta. Pero ¿crees que realmente sea la diferencia que haya hecho que le pega a tantas generaciones? ¿O es tema físico? ¿Es tema, no sé? Primero, yo trato siempre de entender al jugador de tenis desde 3 esferas. Okay. Para mí son igual de importantes y están interrelacionadas. Una es la esfera tenística, que incluye la técnica, la estrategia, el entendimiento del juego, táctica. Otra es la física, o sea, su cuerpo, y otra es la mental. Okay. ¿No? Es una forma de analizar al jugador. Me parece que no suma a la cuestión pensarlo de si es más importante lo mental o si es más importante lo técnico. La realidad es que igual técnicamente fueron mejores que los demás. O sea, es así. De hecho, me parece a mí que Federer es tan bueno pegándole la bola, tan bueno en lo tenístico, que él forjó su carrera y creo que lo mental en él fue por detrás, digamos. Okay. Creo que su fortaleza mental está respaldada en que le pegó a la pelota mejor que nadie en toda la historia del deporte. Entonces eso es fundamental. Creo que Nadal tuvo el físico y la potencia física de Nadal no existió nunca en la historia del deporte. También es muy fuerte mentalmente, pero la potencia física de Nadal es un animal. No. La intensidad que genera Nadal, esto te lo puede decir cualquier profesional, ¿no? Muy difícil de generar. ¿Qué quiero decir con esto? Que son las 3 esferas. ¿Ok? No sé por qué por qué pasa esto con estos 3 muchachos. Está bueno igual integrar un poquito en la conversación a Murray, otro fuera de serie. Ok, sí, claro. Otro fuera de serie. Un poquito menos, pero fuera de serie. Y Djokovic, también desde lo mental, pero también físicamente, la elasticidad, el equilibrio físico que tiene tampoco existe en otros jugadores. Y voy a retomar algo que también me resulta importante destacar, porque es algo que yo trabajo bastante. Coincido con vos en que Djokovic es el que más pierde los estribos. Lo que pasa que a veces, en ese perder los estribos, él le encuentra una funcionalidad, tiene un porqué. Okay. Digamos,
Él necesita, imagínatelo como una olla a presión. Él cuando suelta y pierde los estribos, genera inmediatamente algo de que se aliviana, de que suelta todo ese caos, rompe algo. Obviamente que, a ver, me parece que fue muy tonto lo que sucedió en el US Open cuando le pegó a la jueza de línea, ¿no? Y eso le valió tal vez el Grand Slam que ahora le falta para alcanzarlo a Rafa, ¿no? Pero bueno, Djokovic tiene un sentido económico, incluso esa locura y ese expresar el enojo. Y después vuelve y compite mejor. Lo libera a él. Entonces, yo trabajo mucho con los deportistas a veces es preferible expresar ese enojo y romper algo y que sea un buen enojo expresado a la queja después de cada punto, una quejita, una mala cara, una expresión y un diálogo continuo. Pero fíjate que aún así no hay reglas generales, porque lo mencioné a Murray. Murray es un jugador que habla todo el partido, es insoportable. Okay. Todo el tiempo está quejándose, mirando a su banco, le habla. Y bueno, el punto es encontrar esa organicidad que es propia de cada jugador y que le sirve a él puntualmente. Esto es interesante porque es lo que le agrega dificultad a mi trabajo y al hecho de formar un jugador, porque de lo que se trata es de la singularidad y del cada cual, ¿no? Sobre todo mi función. Si tú le pides a un jugador que tiene características más parecidas a Federer o un jugador que no es tan temperamental, que saque de adentro, aparentemente parecería lógico, ¿no? Pero capaz que no le funciona. Y eso lo tenés que ir viendo. Y es prueba y error. La verdad y lo que funciona, lamentablemente, se sabe siempre después. No se sabe de antemano. De hecho, hay jugadores que enojados juegan mejor, ¿no? O sea, como que prenden el switch y hasta dices, oh, déjame, ya suéltame, cabrón, porque se siente como, digo, porque a mí me ha pasado, tenía un amigo que jugábamos y mientras jugábamos tranquilos, pues el partido iba estándar, el partido iba normal, ¿no? Pero hay personas de repente perdía una bola o algo, se prendía el cerro y se le estaba totalmente, hacía berrincha, aventaba todo, etcétera, y de repente sentías la bola encima que se te venía de él mismo, ¿no? Y terminaba, lo peor es que terminaba el partido y se acababa el drama, ¿no? Pero sí, como que prenden el switch, ¿no? Como que hay jugadores que enojados juegan mejor. Claro. De hecho, es otra cosa que se trabaja, que trato de trabajar, que el jugador detecte cuáles son sus disparadores del pico máximo de energía. Uno es el enojo. Como tú bien dices, había un jugador que vivía enojado, Safin, Marat Safin. Okay. Era un cabrón, vivía cabreadísimo, muy enojado y el tipo jugaba un despelote. Era un gran jugador. Claro. A ver, Simón, yo por ejemplo, si nos bajáramos un poquito, así como algunos pequeños tips, como algo que le pueda servir así que a la gran generalidad de la gente, entiendo de que a cada jugador pues se le tiene que, a veces hasta uno ya sabe pues un poquito, ¿sabes qué? Yo soy más por aquí, yo soy más por acá, ¿no? Y lógicamente tu trabajo pues es evaluarlo y entender hacia dónde va y encaminarlo. Pero me llaman mucho la atención dos, tres cosas. Una, por ejemplo, ¿cómo sería un trabajo que tú aconsejarías antes de un partido? Porque de hecho es bien clásico que voy a ir a jugar mañana y a veces ni duermo, a veces ni puedo comer bien, a veces hasta me paro 3, 4 veces en la noche para ir al baño porque estoy súper nervioso. Llego al club y ya estoy sudando. No sé, toda esa parte antes del partido. ¿Qué podría ser así como una serie de tips que podrían funcionar para llegar a un partido primero? Primero, aceptarlo como normal y no luches contra eso. Porque además de que estás nervioso,
uno intenta no estar nervioso, tenés insomnio y uno se enfada porque tiene insomnio y termina siendo todavía más energía puesta en eso. Entonces, todo lo que sucede, los nervios son normales. Primero aceptarlo como normal. Estás descompuesto, estás descompuesto. Yo siempre les explico, sobre todo a los más chicos, tú sientes nervios porque te importa el partido. El problema lo tendríamos si no te importa, si no te Ok, importase. Si no sentís nervios, estamos al horno. ok. Los nervios, volvamos al concepto de electricidad, son la fuente primordial de energía. El punto es transformarlo en movimiento al nervio, porque el nervio cuando se te queda adentro te bloquea, pero si tú lo logras expandir, se transforma en energía. ¿Ok? Entonces, eso por un lado, tomá todo como normal. Segundo, no creas todo lo que tu mente te dice. Ok. ¿Ok? No creas todo lo que la mente te dice, porque todo lo que nos dice la mente está basado en nuestra historia, en las experiencias que tenemos. Pero eso, al fin de cuentas, si uno le da una entidad completa, si uno le cree 100%, y uno viene, por ejemplo, a ver, esto sobre todo entendiendo que uno viene con el pensamiento de que es medio, acá le llamamos cagón, de que es miedoso, de que es perdedor. Si vos te crees eso, si vos ese pensamiento te llega al cuerpo, lo vas a terminar realizando en el punto que sigue. Entonces, hay un punto donde rebelarse contra eso, contra ese pensamiento y poder plantarse y decir, bueno, este es un punto como cualquier otro que voy a jugar, puedo ganarlo. Entonces, no creas todo lo que la mente te dice. Segundo, antes de entrar a la cancha, tomate un tiempo para aislarte del celular y tratar de ir a un lugar tranquilo, hacer unas respiraciones, estar en silencio con los ojos cerrados y tratar de visualizarte en la cancha. ¿Ok? Cuando hablas de visualizarse en la cancha es literalmente yo estoy jugando, cómo creo que va el partido, tal vez hasta Sí. pensar cómo le voy a jugar o ya pensando en técnicas o simplemente estoy en cero, no estoy pensando, no estoy trabajando nada. Generar la imagen, tratar de generar la imagen. Cuanto más clara se te presente la imagen, con la emoción, más posibilidades le brinda al cerebro. Obviamente que tendríamos que hacer una charla de 2, 3 horas de cómo se visualiza, pero lo puedes hacer sin la charla. A ver, continuamente estamos visualizando. Así trabaja nuestro cerebro. De hecho, los maestros visualizadores son los niños. Los niños están imaginando todo el tiempo. Ok. Se imaginan con el trofeo, se imaginan pegando una pelota, pegando un drive, pegando un revés. Bueno, eso. Y segundo, no, ya creo que es cuarto, ¿no? Ya di 3. Creo que el último tip que podría dar de esto es que esto es un dato muy interesante, que cuando te lo voy a decir te va a parecer obvio. Ok. Alrededor del 30%, 35%, a veces menos, a veces más, pero es ese rango de lo que dura el total de un partido. Suponte que un partido duró 1 hora y media, 2 horas. Se está jugando el punto. O sea, la bola está en juego solo el 30%. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que empieces a entender, un tip es que entiendas que cuando no estás jugando el punto, también estás compitiendo. El tenista amateur o los que son malos mentalmente, entre punto y punto, son muy malos. Se piensan que dejaron de competir, la cabeza va a cualquier lado, o peor, va a los lugares malos, le dice, sos malísimo.
sos cobarde, vas a perder. Entonces, poder tener una rutina, yo trabajo mucho las rutinas entre puntos. Las divido y les doy una estructura. En cada momento entre el punto va cada cosa. Un primer momento que es sensato va la descarga, ¿no? O sea, ¿qué hablo con descarga? Ganaste el punto, puede ser una descarga pequeña, apretar el puño y decir vamos. Okay. Ganaste un punto importante, puede ser una descarga grande. Perdiste el punto, una descarga breve. Que dentro de las descargas tenemos descargas positivas o descargas negativas. Una descarga positiva podría ser, estuvo bien jugada, vamos la próxima. Y una descarga negativa es, qué desastre, soy malísimo. Bueno, eso, por ejemplo, el periodo de descarga, en los tipos que no saben, les ocupa todo el entre punto y punto. Okay. Y no, ese periodo de descarga para mí tiene que durar 2-3 segundos. Después entra otro periodo y después otro periodo. Tampoco voy a dar todos mis tips porque si me ven me quedo sin trabajo. Pero eso, trabajá bien entre punto y punto. Entre punto y punto el partido sigue. Claro, buenísimo. A ver, y por ejemplo, algo que se me hace muy interesante, dos temas ya durante el partido. Alguna vez alguien, no sé cómo, encontré una teoría de una sonrisa fingida. ¿Qué significaba esto? De que yo, por ejemplo, me podía estar súper enojadísimo. Yo fui un jugador temperamental, fui un jugador que yo era de esos que duraba todo el descanso diciéndome cosas malas. Y alguien alguna vez me dijo, cuando tú finges una sonrisa, tu cuerpo cree que estás sonriendo y provoca bienestar en ti y provoca de que tú, el enojo que estás sintiendo, la frustración, el enojo, el miedo que estás sintiendo en este momento, se vaya más rápido. Y te soy honesto, lo empecé a aplicar y digo, yo nomás lo único que hacía era cuando estaba o sea, perdí el punto, me volteaba para que el jugador contrario no sintiera de que me estaba riendo de él o me estaba burlando, algún tema de esos, y empezaba yo a fingir la sonrisa. Y lo que pasaba cuando yo fingía la sonrisa es que me sentía muy pendejo, me sentía muy tonto. Y eso me causaba gracia, o sea, eso me causaba gracia el saber que yo tenía que estar haciendo cosas que yo me sentía pendejo y me hacía sentir bien, o sea, me provocaba, sí me provocaba el bienestar, no sé si por el fingir como tal la sonrisa, porque se dice que en el momento que hacías esto provocaba eso, o porque realmente me daba risa de que yo estuviera haciendo algo como eso, ¿no? ¿Crees que sí sirva, no sirve? Eso me funcionó a mí. Mirá, esto lo podríamos entender de dos formas. Hay una frase media esotérica, Okay. ¿no? Media del palo del oriental, que dice, como es afuera, es adentro. Ok. ¿Ok? Es una frase polémica, ¿ok? Tiene un montón de matices y vendría bien otra charla, pero puntualmente está relacionada con esto que decís. Uno puede abordar y tratar de llegar a su fibra más íntima desde lo exterior. ¿Ok? Ok. A veces incluso fingiéndolo, ¿no? Yo no voy del lado de la sonrisa, pero es verdad que la sonrisa está comprobado, empieza a liberar unas drogas internas, digamos, como la serotonina, dopamina, o sea, cuando uno está divirtiéndose, genera todas esas drogas. Yo lo que diría es, lo que le agregaría a esa premisa de sonríe, por más que estés pasándola muy mal, sonríe, es sonríe y trata de convencerte de que te está sonriendo. O sea, hacer el intento. Pero yo lo trabajo más desde el lado de la imagen corporal, la postura corporal. Ok. Y eso tiene dos vertientes. Una que tú le estás comunicando a tu rival algo, digamos, manteniendo tu entereza física más allá de cómo esté el partido.
Si tú estás mal en el score y además ese estar mal en el score se traduce en una mala posición corporal, tu rival se va a sentir cada vez más seguro. Ok. ¿Ok? Pero lo otro es esto que estamos hablando. Una buena actitud corporal, al fin de cuentas, te termina convenciendo, te ayuda un poco a sentir que está bajo control la cosa, de que tienes alguna posibilidad. Es como una especie de mentirilla, un maquillaje que funciona. Y si no te funciona, volvamos a esto. Tenés claro que por lo menos a tu rival le estás dando una buena imagen. Entonces, al fin de cuentas, te termina ayudando. Buenísimo. Otra teoría que escuché, y digo, aquí ya entra un poquito el tema ético, en el nivel profesional, pues digo, entre descansos de cambio de cancha, tiene un X tiempo que puedes utilizar, ¿no? Pero en el nivel amateur, normalmente los jugadores pues van, cambio de cancha, se sientan un pequeño lapso, se para el otro y normalmente te paras tú, y así como por un poquito de ética y un poquito de respeto hacia las partes. Pero yo alguna vez, alguien me comentaba de que utilizaba la técnica, por ejemplo, estamos jugando tú y yo, llego, te quebro, por ejemplo, el servicio, vienes enojado al banquillo y yo me tardo, vamos a decir, a salir a la cancha cuando hago el cambio de lado. Esto provocando de que tu ansiedad sea más pronunciada y lo sientas de mayor forma, ¿no? Tal vez al revés, yo llego y me interesa sacar rápido para aprovechar tu mal momento, tu mal estado, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Digo, sé que entra el tema ético, pero también ¿crees que en algún momento algún jugador lo pueda aplicar? Digo, al final de cuentas tenemos hasta Federer que se va al baño y se mete no sé cuántos minutos cuando pierde el set. Entonces, creo que no está tan alejado del profesionalismo, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Qué piensas de ese tipo de cosas? Desde mi perspectiva, las personas que son muy puntillosas y muy rígidas y están demasiado adheridas a la ética, son personas que al fin de cuentas se terminan limitando mucho, viven una vida muy encorsetada, Okay. porque detrás de todo existe la creencia, desde mi perspectiva ilusoria y errada, de que hay una ética correcta. Y al fin de cuentas, pensar que hay una ética correcta, de alguna manera termina siendo violento. Es paradójico, ¿no? El ético, porque la verdad que hay una ética por cada persona que existe en el mundo, desde mi perspectiva. Entonces, esto me sirve como inicio para plantear otra cosa, que es una eterna antítesis o una eterna charla, un eterno conflicto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Ser ético o querés ganar? Okay. Aquí, aquí esa forma de charlarlo, este tipo de conversación, se traduce en términos futbolísticos, me voy un poco de esto, pero también lo podríamos, en términos tenísticos podríamos decir, ¿qué sos más? ¿De Federer o del Nadal de los primeros tiempos? ¿No? Okay. Hablo de estilo, ¿no? Y acá tenemos dos grandes directores técnicos. Uno Bilardo, Carlos Bilardo, ¿sabes quién es? Sí, sí lo ubico. Y otro Menotti, Okay. ¿no? Menotti tenía una línea futbolística espectacular, muy fina. Bilardo es, no importa cómo, hay que hacer el gol y hacemos un gol y no importa golear, tenemos que terminar ganando. De hecho, hay una famosa anécdota acá en un mundial contra Brasil del famoso bidón de Bilardo. Dicen que Bilardo puso un líquido en el bidón. Bilardo no, un asistente de Bilardo puso un líquido en el bidón de agua de los brasileros. Okay. Y los brasileros terminaron todo con diarrea. Okay. Más antiético que eso, Sí. pero por eso,
cada uno va encontrando su propia ética, no hay una ética. Cuando uno cree que está siendo muy ético en algo y se siente muy conforme con su ética y se cree una persona muy moral, es porque hay una parte que no está viendo. Somos humanos, ser humano no es tan simple. Viste, es muy difícil tener una ética rigurosa. Siempre decidimos en qué sí y en qué no. Es como un servicio por debajo de Kyrgios, ¿no? Cuando de repente están tantos, incluso ha habido partidos donde ese servicio tal vez ni siquiera lo gana, pero les quebra mentalmente a los jugadores contrarios, ¿no? El hecho de que me lo hizo, lo perdí y todo el mundo jajaja, jejeje, y de repente sí, sí siento que los taladra como mentalmente un jugador, por ejemplo, como Kyrgios, y podríamos decir que es ahorita lo menos ético que tenemos en las canchas, tal vez. Digo, al final de cuentas Sí, vende un montón y le funciona súper bien, pero ¿sería algo como sí, eso? pero me parece que el parámetro tiene que ser lo que ordena, ¿no? Las relaciones humanas y una cancha y un partido de tenis. Lo que ordena todo esto que venimos hablando es la ley, digamos, las reglas. Lo de Kyrgios está dentro de lo legal. Así que una persona que se detiene a juzgar desde la ética del deporte blanco, a mí me parece un muerto cerebral. Ahora, distinto es cuando Tsitsipas se va al baño y tarda 10 minutos, digamos, o cuando Rafa continuamente entre punto y punto se pasaba del límite de tiempo. Eso ahí está fuera de la ley, pero lo de Kyrgios, sacar de abajo es legal. En ningún lado del tenis dice que eso es ilegal. Así que imagínate en tenis amateur que te quedes un poquitito más después del cambio. Mi respuesta, si viene un jugador y me cuenta que perdió y que perdió los estribos porque el rival hacía tiempo, lo que trato de trabajar es por qué pierde los estribos. El problema lo tiene mi jugador, no lo tiene el otro. Bancátela. Mi respuesta sería, bancátela. Y si no te la bancás, tenemos que trabajar para que te la puedas bancar. Dale, buenísimo, Simón. Tengo un último tema que voy a juntar aquí con varios. Vienes a México, tienes trabajando un buen rato con Alan, tienes, bueno, ahora sí que con los Lemet, tienes un rato también trabajando con Rodrigo Pacheco y vienes aquí a México. Platícanos el trabajo que has hecho con Rodrigo, con esta generación de tenis mexicano, que como tú lo dices, ya empieza a verse la luz al final del túnel. Y platícame, ¿a qué vienes a México? ¿Vienes a dar unos cursos? ¿Vienes a dar de todo esto que me platicaste? Ahí sí nos regalas todos los tips. Platícame un poquito del tema, por favor. Bien. De estos dos jugadores que conocí hará unos años, de Luca y de Rodri, con el que más trabajé y más sostuve el trabajo fue con Luca. Ok. Hoy por hoy estoy actualizado sobre la carrera de Rodri porque tengo un contacto bastante continuo con Sandor, con Alan y también con su preparador físico, que es argentino, Tim Machione, que también podrías hacerle una nota a él. Después te puedo pasar el contacto. Muchísimas Un gracias. preparador físico de elite, de elite. Y sí, básicamente lo que el trabajo, si bien, digamos, mi trabajo se va adaptando a la forma que tiene el jugador que tengo enfrente y al momento, porque los jugadores van pasando por distintos momentos, digamos, en su carrera. Pero lo que traté justamente es de que entiendan que se puede generar ese estado de conexión, ese flow, mediante técnicas del yoga, ¿no? Ese fue mi principal trabajo cuando lo hicimos acá en el estudio. Y hoy por hoy, creo que hoy con esta charla hicimos un paneo de todas las cosas más importantes, capaz que me estoy olvidando alguna, pero todo esto
que charlamos hoy es lo que trabajo puntualmente con cada niño, de ahí de la academia de TCP. Hoy por hoy trabajo con otros, ¿no? Con este chico que está en Torreón con Cabeiro, otra niña que está en un country ahí en San Francisco, que creo que es en Chihuahua. Eh, y bueno, en base a la cantidad de chicos con la cual estoy trabajando en México, surgió la posibilidad de irme ahí a visitarlos y a dar un campus intensivo en la academia de TCP ahí en Mérida. Y a raíz de ese campus intensivo, lo que se me ocurrió y el hecho de conocer, de tener muchos conocidos allí en México trabajando ahí, hay mucho argentino trabajando allá, mucho argentino, lo cual parecería a priori que bueno. Como te digo siempre, lo correcto y los resultados mandan y eso se sabe después, la verdad, no lo sabes de antemano. Pero es bastante sensato contratar profesionales argentinos. Pasa en todo el mundo, digamos, en Italia también han importado muchísimo. Hoy por hoy Italia tiene un montón de jugadores entre los top 100. Brasil también importa mucho argentino. Entonces, lo voy a reproducir este campo intensivo de 4 o 5 días donde voy a enseñar los fundamentos del yoga aplicado y voy a trabajar todo esto del aspecto psicológico. Todo esto que hablamos sobre la rutina entre puntos es más psicología del deporte, ¿no? Psicología del deporte aplicada al tenis puntualmente. Cómo funciona la mente para el occidente y para el oriental y cómo unir las dos en pos de lograr el mejor resultado deportivo, el mayor desempeño. Y voy a estar también recorriendo un poquito de vacaciones, así que me permite conocer, no conozco México, estoy muy ilusionado, muy contento de que voy para allí. Voy a estar yendo hacia fines de mayo y me voy a quedar hasta mitad de agosto, dependiendo del trabajo. O sea, voy a estar casi 3 meses. Okay. En esos 3 meses, la idea es estar un tiempo en la academia de TCP ahí en Mérida, otro tiempo en otras academias, y estoy cerrando con diversos lugares. La idea es, de hecho, casi que surge para hacerlo con otros deportes, porque yo trabajo con otros deportistas. La realidad es que mi especialidad es el tenis, pero esto tiene aplicación en cualquier deporte. Hay ciertas cosas que se repiten que son muy importantes y muy trabajables. Así que bueno, nada, eso, 3 meses en México desde finales de mayo hasta agosto y viendo y sumando academias y lugares donde replicar este intensivo. Así que bueno, es... Simón, entonces va más bien dirigido a academias y a partir de las academias llegar a los jugadores de cualquier deporte, o incluso alguien individualmente te puede contratar. ¿Cómo está el tema ahí? Bueno, yo creo que, digamos que lo que me posibilita la estructura de academia es la cantidad de personas que va a ser el intensivo, pero realmente seguramente trabaje en forma particular con determinados tenistas que ya tienen un ranking o son, que yo llamo de elite. Pero la realidad es que yo puedo trabajar con todo el abanico de niveles, digamos, desde chicos que todavía no son profesionales y que juegan ITF, Okay. hasta profesionales. Entonces, sí, la respuesta es sí, puedo trabajar de forma individual y es adaptado, ¿no? Mi lenguaje se adapta a los chicos. De hecho, trabajo con chicos muy chicos, muy jóvenes, de 13 años, 12, y obviamente no puedo charlar en estos términos porque no me entiende, digamos, es muy... Pensemos que estamos hablando de algo muy abstracto. Claro. Entonces, tengo que lograr bajar el nivel de abstracción y bajarlo a un lenguaje más llano. Pero sí, estoy abierto a cualquier deporte, me parece muy interesante. Aquí trabajo con gente de polo, con gente de vela, rugby, así que bienvenido sea lo que surja, se charla.
Buenísimo, Simón. ¿Y cómo es la forma más fácil de localizarte? ¿Algún correo electrónico, redes sociales o cómo te localizamos? Yo creo que lo más fácil sería a través de mi cuenta de Instagram, que es Simón Enfoque. Luego te la paso a ti si la podés agregar ahí, pero es la forma más simple. Aparte ahí es como, yo creo hoy por hoy que el Instagram es como el currículum viviente de la persona, ¿no? Es como un currículum que está vivo. Así que ahí pueden ver todo mi trabajo y mis ideas, ¿no? Dale, buenísimo. Sí, digo, en los comentarios del video agregamos lo que es el link para que de una vez te contacten. Perfecto, César. Ha sido un placer. Simón, muchísimas gracias. La verdad es que, te soy honesto, para mí el tema mental, te digo, siempre ha sido un trabajote para mí. Y cuando, si te fijas, prácticamente toda la plática estoy sonriendo, porque cuando tú hablas de muchas cosas, yo me veo identificado, ¿no? Me veo reflejado dentro del tema y se me viene un montón de ideas y un montón de anécdotas y todo lo que trae uno en la cabezota, ¿no? Simón, Bueno, me alegro mucho. La idea es, más allá de contar lo que hago, es si puede servir lo que digo y que cada persona que escucha encuentre un plus y mejore su rendimiento, me hace muy feliz. Simón, la verdad es que creo que la plática está como para escucharse 2, 3, 4 veces, para robarte toda esa información, para captar toda la información que diste. La verdad es que creo que está buenísimo. De antemano, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y bueno, pues si nos lo permite, seguimos en contacto. Será un placer. Muchas gracias, César, y nos estamos viendo. Dale, Simón, muchísimas gracias. Hasta luego.